En el capítulo 3 de Poppy Playtime conocimos muy a fondo varios misterios y secretos que rodean a la abandonada fábrica de juguetes. Conocimos los enigmáticos y oscuros eventos que crearon a las mórbidas criaturas que nos persiguen durante los 3 capítulos de esta franquicia. Y hemos conocido varios eventos trágicos dentro de su cronología, pero no hubo un evento más trágico y decisivo para la historia de Poppy Playtime que lo ocurrido el 8 de agosto de 1995, o también conocida como la Hora de la Alegría. Sé que después de ver el final de Poppy Playtime capítulo 3, muchos deben de tener dudas de qué fue lo que pasó exactamente ese día, y eso vamos a explicarles en el video de hoy. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Primero que nada, hay que entender qué es lo que sucedía dentro de la fábrica Playtime antes del 8 de agosto de 1995. Para darles un resumen bastante corto de los acontecimientos de Poppy Playtime, a partir de 1991, gracias al trabajo de un científico muy importante, Harley Sawyer, es que se inicia una iniciativa conocida como la Iniciativa de los Cuerpos Grandes. Y es que Playtime Co. ya había estado trabajando en experimentos antes de 1991, y uno de esos fue probablemente Poppy Playtime, es decir, la muñeca que nos acompaña en todo el juego, así como el experimento 1006, pero ninguno de estos dos califica directamente como un cuerpo grande, por más que el experimento 1006 técnicamente lo haya sido. Porque en la iniciativa de cuerpos grandes se considera dentro de este grupo a los monstruos que fueron creados específicamente para cubrir un rol dentro de la fábrica, ya que para 1991 la fábrica Playtime estaba atravesando una situación financiera gravísima, empleados que no iban a chambear, incidentes laborales, gente viendo experimentos que no tenían que ver y más cosas turbias. Esto provocó que para marzo de 1991 Harley Sawyer decidiera comenzar con esta iniciativa para crear estos monstruos que servirían como parte de la fuerza laboral de la fábrica, siendo así como nacerían monstruos como Boxy Boo, el primero de ellos, de hecho, Hugo Alberto, Kissy Missy, Banza Bunny, Piche Pugapilar, entre otros. Curiosamente, Mommy Longlegs fue creada primero como un experimento y gracias a su éxito y popularidad como un personaje de la Game Station, es que Playtime Co. decidió lanzar al mercado su versión de juguete. No conforme con esto, surgirían los Smiling Critters, pero antes de su salida al mercado, Playtime Co. ya estaba trabajando en versiones monstruosas de algunos de sus personajes, siendo así como nacería Catnap y Dog Day. También se sabe que en algún punto existieron versiones monstruosas de los demás Smiling Critters, pero eso será tema para otro video. El punto acá es que estos monstruos que Playtime Co. había diseñado eran curiosamente dóciles y fáciles de controlar para darles órdenes y enviarlos a trabajar forzosamente en la fábrica sin ningún tipo de paga, alimentándolos con carne, ya que todos los monstruos tenían un peculiar apetito por la carne. Sin embargo, como se imaginarán, para crear estas monstruosidades era necesario que Playtime Co. utilizara nada más y nada menos que a niños, por lo que sí, el motivo por el cual los monstruos como Huggy Wuggy, Mommy Longlegs o Kissy Missy son tan dóciles y aptos para ser obedientes es que todos fueron alguna vez niños que vivieron dentro del Playker, lugar que visitamos en el capítulo 3 y motivo por el cual en una escena podemos ver a Kissy Missy mirando directamente una imagen de ella cuando era niña. Todos estos experimentos fueron creados a partir de niños, por lo que no sería de extrañar que algunos de estos tuvieran cierto resentimiento hacia los científicos que los convirtieron en esas monstruosidades, pero al ser niños eran particularmente obedientes, incluso si su hambre o ganas de comer carne se hacía cada vez más fuerte. Necesitaban esa chispa y necesitaban de alguien que pudiera ayudarlos a liberarse. Como ya dijimos antes, el experimento 1006, o el prototipo del que tenemos que hablar en otro video más a fondo, es un experimento particularmente muy inteligente. Él fue capaz de hacer cosas que los demás experimentos no podían hacer, como desafiar a sus creadores y ser muy listo y habilidoso, copiando e imitando parte de las habilidades de los personajes que Playtime Co. había creado, y no conforme con esto tenía la capacidad de imitar voces casi a la perfección. Era sinceramente una máquina de matar, pues su gran inteligencia y poca docilidad permitía que se volviera fácilmente violento contra aquel que se interpusiera en su camino. Harley Sawyer sabía del potencial tremendo que ocultaba 1006, pero le gustaba torturarlo y experimentar con él para saber más de su secreto con un valor inconmensurable, ya que a diferencia de los demás, el prototipo no presentaba la necesidad de comer o de alimentarse, o siquiera de dormir, lo que naturalmente llevó a que 1006 y Harley Sawyer tuvieran una profunda conversación. Registro 24459. Asunto: Experimento 1006.
El prototipo. Siempre terco y silencioso, como en cada sesión. Aún así, sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de hoy. Fin del registro. ¿Ya estás listo para hablar? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Acaso sientes algo? ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? Nos pegas, golpeas, cortas nuestra carne. lo sientes. Hay un secreto en tu interior, 1006, con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar o no, pelear o ceder. Igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. ¿Me agradeces? Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Acá descubrimos no solamente que 1006 no le tenía absolutamente nada de miedo a Harley Sawyer ni a sus científicos, sino que incluso estaba tramando algo mucho más grande. Quería liberarlos a todos los experimentos en venganza por lo que Harley y los demás científicos les habían hecho absolutamente a todos y cada uno de ellos, por lo que un día el prototipo llegó a liberarse de su celda para así comenzar su plan, y esto no pasaría completamente desapercibido, ya que ese mismo marzo de 1991, un empleado de Playtime Co., Marcus Brigley, llegó a darse cuenta de que el experimento 1006 estaba rondando la fábrica, y se lo comunicó a Leith Pierre, el CEO de la empresa para ese momento, lo que obviamente activaría las alarmas internas dentro de la fábrica. Pero a pesar de que 1006 era muy poderoso, no podía hacerlo solo. Era muy capaz, de eso no hay duda, pero en una guerra un soldado no puede acabar con un ejército entero, teniendo muchísimos trabajadores, personal de seguridad, una fuerza laboral interna, e incluso si es que llegase a ganar contra todo eso, siempre estaba la posibilidad de volver a ser contenido. Así que a 1006 le surgió un plan, y es ahí donde entra Theodore Grumble. Theodore Grumble, o también conocido como Theo, ya ha sido mencionado en un video aparte en este canal explicando su origen, por lo que si quieren conocer más a fondo la historia de Catnap, el video estará acá para que puedan verlo. El punto es que Theo era un niño muy solitario dentro de Playtime Co., por lo que el experimento 1006 vio en él una oportunidad para manipularlo. Ya habiendo alcanzado la posibilidad de haberse liberado del yugo de los científicos y siendo capaz de escurrirse por muchas áreas subterráneas de Playtime Co., desde ductos, cañerías, sistemas de tren, túneles secretos, entre otras cosas, 1006 llegó a ponerse en contacto con Theodore Grumble para de esta manera hacerse pasar como su amigo imaginario, y de esta forma empezar su malévolo plan. 1006 le ordenaría a Theodore que saboteara algunas cosas y robara otras dentro de Playtime Co. Una de estas fue un Grab Pack con una mano verde, y si recuerdan, estos Grab Packs tienen la capacidad de transmitir electricidad, además de, claro, ser muy peligrosos. Como Theo era apenas un niño de unos 7 años de edad, el pobre acabó electrocutándose y casi muriendo en el intento. Por supuesto, fue rápidamente asistido por el personal de Playtime Co., pero 1006 aprovechó esta oportunidad para, entre comillas, sacrificar su libertad para así hacer que los científicos le salvaran la vida a cambio de volver a ser contenido y posteriormente usado como material de experimentación. Theodore de alguna manera logró darse cuenta del acto heroico de su amigo imaginario, y desde ese momento empezó a ver al experimento 1006 o al prototipo como una especie de superhéroe o un dios por todo lo que hizo. Por supuesto, Playtime Co. aprovechó esta oportunidad para así crear a Catnap utilizando el cuerpo y la mente del niño. El gato púrpura que escupe el humo rojo se hizo gracias a Theo. Sin embargo, aunque Theodore llegó a ser adoctrinado una vez más y educado para que fuera dócil como los demás experimentos, este siempre guardó un rencor más profundo hacia los empleados en general y hacia los científicos, e incluso era constantemente rebelde. Esto fue así durante 4 años consecutivos, pues Theo en su mente había desarrollado la idea de que 1006 hizo todo eso para salvar su vida. Por esto, en el VHS de Catnap que vemos en el capítulo 3, Leith Pierre le dice a Catnap que se acostumbre a su nueva vida, pues ya habían pasado 4 años y el niño seguía insistiendo que el prototipo nos salvará a todos.
Por supuesto, todos en la fábrica creyeron que simplemente Catnap era particularmente desobediente y no se acoplaba mucho a los demás Smiling Critters dentro de la fábrica, pero lo que no sospechaban es que había un plan más profundo en las acciones de 1006 y Catnap, pues al Catnap ver al prototipo como una especie de deidad, este por supuesto seguiría todas sus órdenes y sometería a aquellos que decidieran rebelarse ante él, siendo así como surgió el culto hacia el prototipo, que hemos podido ver a lo largo de los capítulos, desde las pantallas de muerte hasta los mensajes escritos en paredes. Todo esto le sería útil a 1006 para así comenzar. Todo esto que les conté fue parte de un plan maestro del experimento 1006, utilizando su gran inteligencia para manipular a Catnap y así tener un fiel seguidor, alguien que podría utilizar para convencer a los demás monstruos de liberarse de sus cadenas y ser libres un día para siempre. Siendo así como Catnap convencería a los demás monstruos, desde Mommy Longlegs, Hugo Alberto, Boxy Boo, las hermanas de Light, los Smiling Critters e incluso hasta Kissy Missy, para atacar y matar a absolutamente todo el mundo dentro de Playtime Co. Por lo que un día tranquilo del año 1995, específicamente el 8 de agosto, Catnap y el experimento 1006 aprovecharían que ese día sería el más concurrido dentro de Playtime Co. A las 11 de la mañana, una hora bastante llena de empleados y trabajadores, las puertas del local cerrarían para siempre. Todos los empleados quedarían atrapados y ahí comenzaría el festín. Una masacre en la que todos los monstruos empezarían a atacar, comer y matar a absolutamente todos los que estaban dentro de la fábrica. No importa si eran culpables e inocentes o incluso gente que estaba visitando el lugar. Todos pagarían por sus crímenes y los monstruos conseguirían tomar por la fuerza la fábrica y matar a absolutamente cualquiera que se opusiera a su salvador. 1006. Poppy nos explica que ella nunca estuvo de acuerdo con esta masacre y que fue atrapada en su caja de cristal para que así no pudiera hacer nada o ver lo que sucedía dentro. Sin embargo, aún así pudo escuchar todos los gritos de dolor y desesperación, dándose cuenta que la masacre duró muchas horas. Y además de esto nos explica que todos los cuerpos fueron llevados a un lugar específico para así ser almacenados y comidos durante años. Este acto de liberación fue planificado por 1006 durante varios años para así poder aprovechar que todos los empleados estarían ese día en un mismo lugar y darle de comer a todos los monstruos que sentían el apetito por la carne. Lo importante acá es que la hora de la alegría fue el evento decisivo que marcó el fin de Playtime Co. hasta nuestra llegada 10 años más tarde. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta explicación de qué fue la hora de la alegría. Sin más nada que decir, nos vemos y hasta la próxima.